las 7:30 de la mañana pasamos al tablero un tema que está afectando a nuestras familias, que preocupa a las familias, es el mercurio en el pescado. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de mito? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo prevenir? Nos acompaña a esta hora la investigadora Gladys Rosso. Profesora Rosso, pase al tablero, por favor. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ojo pescado es lo que estamos alertando el día de hoy, profesora. Sí, señora. Vamos a hablar de qué tanto hay de mito en el tema del mercurio y los alimentos y sobre todo en el pescado. Entonces, lo que se permite en el pescado para la comercialización en Colombia son 0,5 miligramos por kilogramo de peso para comercialización, de peso de pescado. Esto es el nivel permitido de comercialización, pero ¿hay algún estándar de consumo en Colombia también? No. Entonces, nosotros no tenemos estándares de consumo, lo que tenemos en este momento es cómo se comercializa en diferentes especies, con qué cantidad de mercurio es permitido comercializarlo, pero conocemos estándares internacionales, estándares permitidos por la Organización Mundial de la Salud, que nos pueden decir que el máximo permitido de consumo es de 1,3 microgramos por kilogramo de peso corporal, que como ve es una norma más rigurosa. Muchísimo más, pero eso solamente aplica a nivel internacional. A nivel internacional. Bueno, sí. pero ahora quiero que nos concentremos en otra cosa. Hablemos por edad. ¿Qué pasa con los niños y con las mujeres el embarazo? ¿Cuál es la recomendación internacional? Porque ya sabemos que en Colombia entonces sí, claro, solo se habla de los niveles permitidos para el consumo, por edades. Por edades. Entonces, si usted tiene niños en su casa o adultos mayores, lo permitido son más o menos 1000 gramos de pescado que contenga 0,5 miligramos de mercurio por kilogramo de peso. O sea, esto es una cantidad en realidad muy pequeña. Inclusive puede alejarse un poco más hasta 800 miligramos cuando usted tiene en su casa mujeres en embarazo, porque pues en realidad el contenido de mercurio que nosotros tenemos en nuestros peces en este momento es bastante alto. ¿Esto a qué nos equivaldría más o menos a un, no sé, eso no 3 cucharadas, 5 cucharadas, sí, para que la gente entienda un poco? Más o menos una porción de menos de 2 cucharadas de pescado semanal. Semanal. Sí. ¿Y las mujeres el embarazo cuál es la recomendación, profesora? Porque también hay mucho temor de las mujeres embarazadas a consumir ciertos pescados. Hay algunas recomendaciones, por ejemplo, que los mariscos sí, pero las mujeres embarazadas, ¿cuál es la recomendación? La recomendación está también cerca de los niños, que son 800 miligramos por kilogramo de peso. Y pues en la medida en que el pescado sea como bagre o atún o que tenga una gran cantidad de mercurio, pues este valor disminuye. Pero las mujeres embarazadas se deben abstener de consumir algún tipo de pescado, ya sea de río o sea en lata. No, yo creo que más bien deben controlar la cantidad que consumen semanalmente. A eso vamos a ir ahora. ¿Cómo se puede minimizar el riesgo entonces, sabiendo que estamos en una sociedad, por lo menos en Colombia, la minería ilegal está afectando a nuestras cuencas hídricas, donde está ese pescado que consumimos casi a diario? ¿Cómo minimizar el riesgo del consumo de mercurio? Pues lo ideal sería que usted conociera el origen. Conocer el origen del pescado que está consumiendo. ¿De qué cuenca proviene? Entonces, si proviene de la cuenca alta del Magdalena, si proviene de la cuenca alta del Cauca, pues será un pescado que contiene alto contenido de mercurio, deberá consumir menos porciones semanales. Es decir, no es que se tenga que lavar en agua, en algún otro tipo de líquido, simplemente hay un riesgo latente sí, en esos pescados. Sí. Y las comunidades que están en riesgo, ¿qué deben hacer? Es decir, las que viven a orillas de esos ríos y que pescan ese pescado para el consumo diario. Las comunidades tienen derecho a conocer que están siendo afectadas por la concentración de mercurio en peces, pero no pueden dejar de consumir pescado porque de hecho esa es su fuente principal de proteína. Por eso tenemos un problema grave. Ellos no tienen otra fuente de proteína, sin embargo su fuente de proteína está contaminada con mercurio. ¿Y el enlatado es más riesgoso, profesora, que el pescado normal? No, las concentraciones de mercurio es lo mismo. Sí, tú no puedes disminuir la concentración de mercurio por enlatarlo o lavarlo. Igual, ningún ser humano debería consumir mercurio. Nosotros no podemos procesar mercurio. Esto que estamos haciendo aquí es comercial. Igual es simplemente regular el tema comercial, pero quiero que me diga cuáles son entonces los riesgos para la salud con el consumo excesivo de mercurio. Bien, el mercurio es un metal pesado que se adhiere a nuestras enzimas y proteínas y causa problemas de salud mental.
mayoritariamente en niños y en mujeres en embarazo. Y nosotros podríamos procesar una cantidad de mercurio semanal que tiene que ver con esas legislaciones de la Organización Mundial de la Salud. Si a ti te dicen, tú puedes consumir 1.6 microgramos por kilogramo de peso, eso es lo que tú puedes más o menos metabolizar en una semana. Así está hecha la norma originalmente. Pescados que, digamos, tienen menos riesgos o menos concentraciones de mercurio, los mariscos, ¿qué pescados, digamos, son los más recomendables para el consumo? Bueno, en el estudio que nosotros hemos realizado en la Universidad Jorge Tadeo, encontramos mariscos con ausencia de mercurio. Entonces podemos consumir mariscos. Pescados de cultivo, que estén cultivados en agua limpia, normalmente no tienen... La trucha, por ejemplo. La trucha, por ejemplo, que no tienen cantidades de mercurio. Pero tenemos problemas con pescados que consuman fondos marinos, fondos de los ríos, esos como el bagre, bocachico, esos son más... ¿Bagre y bocachico tienen algún tipo de riesgo? Sí, exacto. Insistimos en que las latas de atún entonces tienen las mismas concentraciones que puede tener un pescado de río normal. Hay algo que me preocupa. ¿Quién regula entonces en Colombia el tema del mercurio en el pescado diferente a la comercialización? Solamente hay regulaciones del ICONTEC y del INVIMA. Nosotros no tenemos respecto a salud una alerta que nos diga cuánto podemos consumir de cada uno de estas especies. Profesora Gladys Rosos, gracias por estar con nosotros en Noticias Muchas gracias a usted, muy amable.